Platón es el más grande sabio de la antigüedad, y con ello de todos los tiempos. Siempre recomendamos leerlo. La teósofa rusa Elena Blavatsky, en su libro Isis sin velo, nos explica por qué es indispensable leer a Platón para ser mejor. Dice: la filosofía platónica es el más perfecto compendio de los abstrusos sistemas de la antigua India y la única que puede ofrecernos terreno neutral. Platón fue, en la plena acepción de la palabra, el intérprete del mundo, el filósofo más grande de la era precristiana, que reflejó fielmente en sus obras el espiritualismo y la metafísica de los filósofos védicos que le precedieron millares de años. Platón no podía aceptar una filosofía sin aspiración espiritual. Ambas cosas se armonizan en él. El antiguo sabio griego tiene por único objeto de logro el real conocimiento. Solo consideraba como filósofos sinceros o estudiantes de verdad a quienes poseían la ciencia de las realidades en oposición a las apariencias, de lo eterno en oposición a lo transitorio, de lo permanente en oposición a cuanto alternativamente crece, mengua, nace y perece. Más allá de las existencias finitas y causas secundarias de las leyes, ideas y principios, hay una inteligencia o mente, nous, el espíritu, principio de los principios, idea suprema en que se apoyan las demás ideas, monarca y legislador del universo, substancia primordial de que todas las cosas proceden, ya que deben su existencia, causa primera y eficiente de todo orden, armonía, belleza, excelencia y bondad, que hincha el universo, a la que llamamos el supremo bien, el Dios de los dioses. No es la verdad ni la inteligencia, sino padre de ambas. Aunque nuestros sentidos corporales no pueden percibir esta eterna esencia de las cosas, pueden comprenderla, cuantos por no ser completamente obtusos quieran comprenderla. En Mateo dice: a ustedes les es dado saber de los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen, y oyendo no oyen ni entienden. Por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no comprenderán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha tapado los oídos y se les ha cerrado los ojos. De modo que si se les habla claro a las personas no entenderán, y además esto siempre ha estado prohibido, tanto en la antigüedad cuanto hoy lo está más. Y por eso una forma de hablar, de transmitir esos misterios, era mediante parábolas. Los misterios eran reglas secretas que las personas corrientes desconocían, en los cuales se enseñaba el origen de las cosas, la naturaleza del espíritu humano, sus relaciones con el cuerpo y el modo de purificarse para alcanzar la vida superior. Naturalmente esto era incomprensible para la inmensa mayoría, y por eso no se les puede hablar claro. Asegura el neoplatónico Porfirio que en los misterios se enseñaba y comentaba la filosofía de Platón. Muchos han puesto en tela de juicio y aún han negado los misterios. Y Lobeck en su Aglopomus llega al extremo de decir que esas sagradas ceremonias solo servían para cautivar la imaginación. ¿Cómo Atenas y Grecia hubieran acudido durante más de 20 siglos, cada 5 años a Eleusis, si los misterios fueran farsa religiosa? Sin duda hay muchos incrédulos respecto a los misterios. La ciencia netamente materialista de hoy los negaría, obviamente. Son esos, pues, que ni con los ojos ni con los oídos comprenden, o mejor dicho, que creen que solamente se comprende las cosas mediante los ojos o mediante los oídos, que se guían, pues, de las apariencias. Agustín de Hipona declara que las doctrinas neoplatónicas son las esotéricas y originales doctrinas de los primeros discípulos de Platón, y disputa a Plotino por un Platón resucitado. También explica los motivos que tuvo el gran filósofo para encubrir el sentido interno de sus enseñanzas. Dice: las acusaciones de ateísmo, de adorar a divinidades extranjeras y corromper a la juventud, lanzadas contra Sócrates, justifican plenamente que Platón encubriera el verdadero sentido de sus enseñanzas. La peculiar jerigonza de los alquimistas tuvo indudablemente el mismo objeto. Los cristianos de toda secta, y especialmente los católicos romanos, emplearon la cárcel, el tormento y la hoguera contra cuantos enseñaban las ciencias naturales en contradicción con las teorías ortodoxas. El Papa Gregorio el Grande prohibió por pagano el uso gramatical del latín. El crimen de Sócrates fue descubrir a sus discípulos la doctrina secreta, en lo que a los dioses se refería. Esta doctrina se enseñaba en los misterios, y era un crimen capital revelarla. También le acusó a Aristófanes de introducir en la República el nuevo dios Dinos, al que presentaba como demiurgos o artífice y señor del sistema solar. El sistema heliocéntrico también era doctrina de los misterios, y por eso, cuando el pitagórico Aristarco lo enseñó públicamente, declaró Cleanto que los griegos debían haberle condenado por blasfemar contra los dioses. Pero Sócrates no fue iniciado, y por lo tanto no quebrantó el sigilo de los misterios. Respecto de los mitos, declara Platón en el Gorgias y en el Fedón, que son vehículos de grandes verdades, muy dignas de aprender, pero los comentadores conocen tan poco al gran filósofo que se ven obligados a confesar que no saben dónde termina lo doctrinal y empieza lo mítico.
Platón desvanecía la popular superstición de la magia y los demonios, y enunciaba las exageradas ideas de su tiempo, en teorías racionales y concepciones metafísicas, que tal vez no se acomoden al método de raciocinio inductivo establecido por Aristóteles, pero que satisfacen cumplidamente a cuantos se percaten de la elevada facultad del hombre, llamada intuición, que nos da el criterio para conocer la verdad. Fundando sus doctrinas en la mente suprema, enseña Platón que el nous, espíritu o alma racional del hombre, fue engendrado por el Padre Divino y es de naturaleza semejante y homogénea a la divinidad, y por lo tanto capaz de percibir las eternas realidades. La facultad de contemplar la realidad directa e inmediatamente solo es propia de Dios, y la aspiración a este conocimiento es la filosofía propiamente dicha, o amor a la sabiduría. El amor a la verdad es inherentemente el amor al bien, y si predomina sobre todo deseo del alma y la purifica por su asimilación con lo divino y dirige las acciones del hombre, le eleva a participar de la divinidad y le ensalza a semejanza de Dios. Esta ascensión, dice Platón, en el Téteto, consiste en llegar a parecerse a Dios, y la asimilación se efectúa cuando, por medio de la sabiduría, el hombre es justo y santo. La base de esta asimilación es siempre la persistencia del espíritu, o nous. La alegoría del carro con caballos alados, de Fedro, presenta la naturaleza psíquica doblemente compuesta del tumus, o parte epitumética, formada de sustancias pertenecientes al mundo de los fenómenos, y el tumoides, la esencia enlazada con el mundo eterno. La actual vida terrena es caída y castigo. El alma habita en la sepultura que llamamos cuerpo, y en su estado de encarnación, antes de recibir la disciplina educativa, el elemento espiritual o noético está dormido. La vida es más bien sueño que realidad. Como los cautivos de la subterránea caverna descrita en la República, percibimos únicamente con la espalda vuelta a la luz las sombras de los objetos y creemos que son realidades actuales. ¿Acaso no es esta la idea de Maya o la ilusión de los sentidos durante la vida física, rasgo característico de la filosofía budista? Si en la vida material no nos entregamos absolutamente a los sentidos, estas ilusiones despiertan en nosotros la reminiscencia del mundo superior en que ya hemos vivido. El espíritu interno conserva un vago y obscuro recuerdo del anterior estado de bienaventuranza de que gozara y anhela instintivamente volver a él. Incumbencia de la filosofía es libertarle de la esclavitud de los sentidos por medio de la disciplina y elevarle al empíreo del puro pensamiento, a la visión de la verdad, bondad y belleza eternas. Dice Platón en el Tétetus que el alma no puede encarnar en cuerpo humano si antes no ha contemplado la verdad, o sea, el conjunto de todo cuanto el alma veía cuando habitaba en la divinidad, con desprecio de las cosas que decimos que son, y la mira puesta en lo que realmente es. Por lo tanto, solo el nous, o espíritu del filósofo, o amante de la verdad suprema, está dotado de alas, porque con su elevada capacidad retiene estas cosas en su mente, y al contemplarlas diviniza, por decirlo así, a la misma divinidad. El debido uso de las reminiscencias de la vida primera y el perfeccionamiento en los perfectos misterios lleva al hombre a la verdadera perfección. Entonces está iniciado en la sabiduría divina. Así comprenderemos por qué las más sublimes escenas de los misterios eran siempre nocturnas. La vida del espíritu interno es la muerte de la naturaleza externa, y la noche del mundo físico es el día del espiritual. Por esto se adoraba a Dionisio, el sol nocturno, con preferencia a Helios, el sol diurno. Los misterios simbolizaban la persistente condición del espíritu y del alma, la caída de ésta en la vida terrena y en el Hades, las miserias de esta vida, la purificación del alma y su restitución a la divina bienaventuranza o reunión con el espíritu. Theón de Esmirna compara acertadamente la disciplina filosófica con los ritos místicos. A este propósito, dice que podemos considerar la filosofía como la iniciación en los verdaderos arcanos y la instrucción en los genuinos misterios. La iniciación abarca 5 grados. Primero, la purificación previa. Segundo, la admisión de los ritos secretos. Tercero, la revelación epóptica. Cuarto, la investidura o entronización. Quinto, en consecuencia de los anteriores, la amistad íntima, comunión con Dios y la felicidad dimanante de la comunicación con seres divinos. Platón llama epopteia o visión personal la perfecta contemplación de lo aprendido intuitivamente, o sea, las verdades e ideas absolutas. También considera la coronación como símbolo de la autoridad recibida de los instructores para conducir a otros a la misma contemplación. El quinto grado es la mayor felicidad terrena y, según Platón, consiste en asimilarse a la divinidad, tanto como cabe en los seres humanos. Tal es el platonismo. Dice Emerson que de Platón arranca cuando los pensadores escriben y discuten. En él se resumía la ciencia de su época, la de Grecia, de Filolao a Sócrates, la de Pitágoras en Italia y la que derivó en Egipto y Oriente. Era una inteligencia tan vasta que toda la filosofía europea y asiática está comprendida en sus doctrinas.
y a su cultura y poder de contemplación añadía temperamento y cualidades de poeta. Los discípulos de Platón aceptaron en general sus teorías psicológicas. Algunos, como Genócrates, aventuraron atrevidas especulaciones. Espeusipo, sobrino y sucesor del eminente filósofo, fue autor del análisis numérico o tratado de los números pitagóricos. Algunas de sus especulaciones no están en los diálogos escritos, pero como era oyente de las conferencias orales de Platón, tiene mucha razón Einfield al decir que sus opiniones no debían diferenciarse de las de su maestro. Él es, sin duda, el antagonista que Aristóteles critica, sin nombrarlo, cuando cita el argumento de Platón contra la doctrina de Pitágoras, de que todas las cosas son en sí mismas números, o mejor dicho, inseparables de la idea de número. Insistía especialmente en demostrar que la doctrina platónica de las ideas difería esencialmente de la pitagórica, en que los números y magnitudes existen independientemente de las cosas. También aseguraba que Platón enseñó que no puede existir conocimiento real, si el objeto de conocimiento no trasciende a una región superior a lo sensible. Pero Aristóteles no es testimonio fidedigno, pues adulteró a Platón y casi puso en ridículo las ideas de Pitágoras. Hay una regla de interpretación que debe guiarnos en el examen de toda opinión filosófica. La inteligencia humana, bajo la necesaria acción de sus propias leyes, está impelida a mantener las mismas ideas fundamentales y el corazón del hombre a alimentar los mismos sentimientos en toda época. Cierto es que Pitágoras despertó la más profunda simpatía intelectual de su tiempo y que sus doctrinas ejercieron poderosa influencia en Platón. Su idea fundamental es que en las formas, mudanzas y fenómenos del universo subyace un principio permanente de unidad. Aseguraba Aristóteles que Pitágoras creía y enseñaba que los números son los principios primordiales de toda entidad. Rita opina que la fórmula de Pitágoras se ha de tomar simbólicamente, y así es sin duda. Dice, Aristóteles trata de asociar estos números a las formas e ideas de Platón, y atribuye a éste la afirmación de que las formas son números, y las ideas existencias substanciales o entidades reales. Platón no enseñaba tal cosa, decía que la causa final era la bondad suprema. Las ideas son objeto de pura percepción para la razón humana, y atributos de la razón divina. No decía que las formas son números, sino que, como se lee en el Timeo, Dios formó por primera vez las cosas según formas y números. Reconoce la ciencia moderna que las leyes superiores de la naturaleza asumen la forma de enunciado cuantitativo. Esto es quizás una más explícita afirmación de la doctrina pitagórica.